Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Álvarez, estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros Militares. Hoy vamos a hacer una actividad referente a la materia de ecología, la actividad número 8. Los integrantes de mi grupo se corresponden de la siguiente manera: por Miguel Ángel Sanabria Trujillo, por Adolfo Sanabria Trujillo y por José David Vargas. De acuerdo a la actividad número 8, consistía en realizar dos puntos importantes: un diagrama de flujo y la segunda la exposición, que tiene que ver con la descripción característica del diagrama de flujo o explicarlo brevemente. El tema inicial o el tema principal es la sostenibilidad de una ciudad. ¿Cómo llegar a tener una sostenibilidad de una ciudad? Referente a eso, pues realizamos un diagrama de flujo, teniendo en cuenta los dos temas principales a tomar que la tutora propuso. Nuestro grupo escogió el tema sostenibilidad y resiliencia urbana. De acuerdo a este tema, primero tenemos que saber qué es la sostenibilidad y resiliencia urbana. Para eso, pues, su palabra lo dice, es ser sostenibles, es decir, tener un consecutivo o tener algo que siempre va a ser predeterminado como tal. Para entrar en materia, vamos a empezar a explicar nuestro diagrama de flujo. Para entonces tenemos que iniciar con un inicio. Como bien sabemos, pues el diagrama de flujo pues tiene para cada tipo de gráfica que utilicemos, pues tiene una determinación o un significado, o se puede decir sí, un significado o un sentido como tal. Para el inicio, pues siempre va a ser ese tipo de logotipo más o menos de gráfica. Inicio. Bueno, para entonces tenemos que escoger una ciudad determinada. Entonces, pues para hacer en práctica lo leído y lo estudiado, escogimos la ciudad de Sogamoso. Es una ciudad ubicada más o menos en el departamento de Boyacá, a 4 horas más o menos de Bogotá, que es la capital principal. Entonces, nuestro documento conocido como tal sería Sogamoso. Nuestro documento sería Sogamoso. Listo. ¿Qué datos sabemos de Sogamoso? Los siguientes datos sabemos de Sogamoso. Como ya dije, es una ciudad del departamento de Boyacá, ubicada a más o menos a 4 horas de Bogotá. Es capital de la ruta Sogamuxi, más o menos. De dar como aclaración esa parte. Y pues, ¿qué datos conocemos de Sogamoso? ¿Cuál es su posición actual como tal? Entonces, Sogamoso es un municipio situado en el suroriente del departamento de Boyacá, y donde su básica o su base económica se compone de varias maneras, más que todo por la parte minera, por la parte de explotación de recursos, por empresas que están situadas en el municipio, que son siderúrgicas, cementeras, etc. Y también pues su situación económica también corresponde a la construcción de elementos para la construcción, lo que son estructuras y esas cosas, por ejemplo, empresas como Acerías Paz de Río, entre otras grandes empresas que están ubicadas alrededor de nuestro municipio. Entonces, los datos conocidos, que está ubicado en el departamento de Boyacá, de Boyacá, o nuestra base de datos, como se dice textualmente, en la parte de un diagrama de flujo. Entonces, su base económica, la explotación de recursos, como el carbón, el mármol, entre otros factores. Y pues como se giran grandes empresas sí, su centro económico o su base prima es la metalúrgica, de construir hierro, entre otras cosas. Entonces sería grandes industrias.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en esta explicación, en este trabajo? Nuestro objetivo es generar su famoso, colocarla en una ciudad sostenible y con el objetivo principal que sea duradera. Entonces, ¿qué tenemos que...? Sí, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra pregunta como tal, como nosotros mismos? Su famoso puede lograr hacer una ciudad sostenible y cómo lograrla. Entonces, hacemos nuestro signo de interrogación o nuestra decisión como tal. Entonces, mi pregunta es, ¿soy famoso o mi decisión que quiero saber puede llegar a ser una ciudad sostenible? Listo. Entonces, como es una decisión, tenemos dos aspectos. Tenemos el aspecto que sí puede llegar a ser una ciudad sostenible o puede que no. Entonces, vámonos por la parte negativa. Digamos, no, su famoso no puede llegar a ser una ciudad sostenible. Entonces, nos vamos por la parte negativa. Primero, no. ¿Por qué su famoso no puede llegar a ser una ciudad sostenible? Como ya he dicho antes, somos una ciudad que está rodeada de muchos aspectos y que contaminan el medio ambiente. Sabemos que para ser una sociedad sostenible, una ciudad duradera, tenemos que tener plantas, tenemos que tener economía, tenemos que tener salud, todo con el fin de no contaminar el medio ambiente para que esto sea duradero y pues sea sostenible. O sea, que una ciudad sea adaptada o que se adapte a los cambios climáticos, se adapte a los factores económicos, que siempre tenga un nivel predeterminado, pero ese nivel tiene que ser positivo, no desempleo, tener buena salud. Y para todo eso, pues tenemos que contribuir muchos factores. Y eso más que todo le corresponde a si nos vamos por sí o cómo lograr hacer su vamos sostenible. En este caso estamos diciendo que no. ¿Por qué no? Entonces, nuestro documento dice que no. Se le llama documento a este signo, por eso digo documento, se le llama que no. Supongamos solo puede llegar a ser una sostenible porque está rodeada de grandes factores, eh, grandes obstáculos, se puede decir. Entonces, por causa de industrias o en la situación que se encuentra. Entonces, ese sería, digamos, el documento. Se puede decir lo principal que sabemos. Entonces, nos vamos, no, supongamos no puede llegar a ser una ciudad sostenible por esa razón. Y para eso sabemos que el papel no nos va a caber más, entonces hacemos una conexión. En este caso, hacemos un circulito y le colocamos número 1. O le colocamos número 2 como las tengo en el diagrama de flujo, porque mi número 1 sería la otra parte. Quiero primero terminar con este, ¿no? Para después irnos por la parte positiva y la parte más interesante. Bueno, entonces como ya dijimos, Sogamoso no puede llegar a ser una ciudad sostenible por la situación que se encuentra. Entonces, que tenemos a ver qué más afecta en esta caso, en esta parte. Entonces, Sogamoso prácticamente está en ambiente está muy mal. ¿Por qué? Porque Sogamoso está situada en un centro, se puede decir, la ciudad alrededor tiene muchas empresas. Estas serían Paz de Río, está cementeras grandes como Holcim, Argos. También sin contar la contaminación diaria de los vehículos, de los automóviles, etcétera, de los transportes. Eh, También se encuentra un tren que está ubicado en la ciudad de Sogamoso, que es el que transporta el hierro para hacer Paz de Río. Entonces, puede que también tenga este aspecto que contamine nuestro medio ambiente para que Sogamoso no contribuya a hacer una sociedad sostenible o una ciudad sostenible. Esos serían los aspectos ambientales. Aspectos de infraestructura. Sogamoso está muy atrasada en el aspecto de infraestructura. Lo normal que se ve en Colombia, una casa de 2, 3, 4 pisos, no se ve en grandes edificios donde caben 1000, sí, caben, un ejemplo, 100, 200 personas, que sabemos que cuando un edificio pues tiene muchísima gente puede contribuir a ser una ciudad sostenible, porque vamos a evitar que esas personas pues se expandan horizontalmente y pues nos van a contribuir verticalmente. Esos aspectos se evalúan de acuerdo a dónde se encuentran los supermercados, a dónde se encuentran las tiendas, los lugares de trabajo de esas personas.
porque el desplazamiento pues va a contribuir al cambio ambiental o va a contribuir al aumento ambiental, porque vamos a gastar gasolina, vamos a utilizar medios de transporte que nunca van a ser contribuyentes a hacer una ciudad sostenible. Entonces, por ese aspecto decimos que Sogamoso no puede llegar a ser una ciudad sostenible. Bueno, de acuerdo a eso, pues en el documento entregado pues se explicó un poco más. Voy a explicar en ese medallo la parte de sí puede llegar a ser una ciudad sostenible para evitar el campo que no tengo un poco más. Entonces, bueno, nos vamos por la siguiente parte. Que sí, seamos positivos o seamos contribuyentes, o famosos sí puede llegar a ser una sociedad sostenible. Para eso tenemos que tener unos datos, tener un documento, tener una guía para poder decir o poder contribuir en esto, para poder cambiar lo que tenemos ahora y cambiarlo para que sí, cambien nuestras generaciones, etc. Entonces, para eso tenemos que seguir 7 pasos. Entonces, nuestro documento conocido a conocer es el siguiente. Entonces, sí, se puede lograr a Sogamoso, nuestro pregunta documento como tal no es pregunta, ya es un documento. Sogamoso sí puede lograr ser una ciudad sostenible. Entonces, siendo positivo, sí puede llegar a ser una ciudad sostenible. Sí, sí puede llegar. Ciudad sostenible. Listo. De acuerdo a eso tenemos un procedimiento. Ya pasamos a hacer un procedimiento de cómo llegamos a formar una ciudad sostenible. Entonces lo explicamos de la siguiente manera. Entonces, yo lo dividí en 2 partes. La primera, Sogamoso sí puede llegar a ser una ciudad sostenible. Lo coloqué en en la explicación de lo que va a enviar el documento, pues coloqué una serie de pasos, pero la principal es individual. Cuando nosotros aportamos, antes de criticar a las personas, decir por qué el alcalde no hace, por qué tal persona no hace, primero tenemos que preocuparnos por qué no hacemos nosotros. Entonces la primera cosa que debemos hacer es nosotros, o sea, yo. Después sí pensamos en por qué los demás no tampoco contribuyen en hacer una mejor ciudad o volverla sostenible. Entonces pensamos en ciudad. Listo. De acuerdo a eso, tenemos que tener muchos aspectos, pero antes de seguir tenemos que dibujar nuestro procedimiento, que es el siguiente logotipo. Listo, primero tenemos que empezar en nosotros de cómo contribuimos y eso sí pensamos en la sociedad para que ellos sigan contribuyendo. El primer aspecto principal, todo está rodeado, digamos, todo lo que voy a nombrar tiene que estar rodeado en estas personas, en yo mismo y la sociedad que nos rodea, en nuestro municipio o departamento o nacionalidad. De acuerdo a eso, tenemos que tener en cuenta el ambiente. Para formar una ciudad sostenible tenemos que tener en cuenta el ambiente, la parte social y cultural. ¿Qué quiere decir eso? Y el buen trato, para ser una ciudad sostenible tiene que haber, se puede decir, paz y armonía. Para eso tenemos que tener buen trato con los demás. Cultura quiere decir el respeto, sí, los valores principales, tanto no como las personas, sino como los animales. Entonces, diremos social y cultural. Otro aspecto importante que tenemos que tener cada persona y cada sociedad es la educación. Para que una ciudad sea sostenible y sea duradera, tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener estudios. Para eso es un aspecto muy importante la educación. Otro sería la salud. ¿De qué seguimos tener gente educada, gente bien estudiada si no tenemos salud? Tenemos que tener una ciudad que tenga un buen puesto de salud, que tenga los medicamentos necesarios, los profesionales necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población en respecto a salud. Otro aspecto muy importante, la infraestructura. Este es un gran aspecto. ¿Por qué? Porque la infraestructura contribuye, se puede decir, digamos, al daño ambiental. Pero como también contribuye al daño ambiental, puede contribuir
así al disminuir el dióxido de carbono. ¿Cómo podemos hacer la disminución del dióxido de carbono para mejorar nuestro ambiente? Cuando hacemos nuestras casas y edificios podemos contribuir para, digamos, hacer un edificio grande, pues como ya explicaba anteriormente, pueden vivir muchas más personas. Al vivir muchas más personas, pues puedo, eh, sí, como decía, ya explicaba anteriormente, puedo evitar tantos gastos de transporte y eso si las personas viven horizontalmente. Entonces eso me contribuiría prácticamente a disminuir el transporte y ese transporte me disminuye el dióxido de carbono que es lo que causa en sí, las materias primas como el petróleo y esas cosas. Y bueno, respecto a la infraestructura, cuando nosotros podemos, o es un gran reto, de hacer casas y como decía, digamos, en algunos de los documentos o en algunos de los videos vistos para la exposición, se explicaba que se podía construir casas y encima de ellas se puede hacer especie de vegetales o plantas que nos contribuyeran y que nos favorecieran. O sea, el daño ambiental que hacemos, quitamos el terreno, construimos, pero también hacemos, digamos, nuestro porcentaje para contribuir a ese daño ambiental que ya causamos. Entonces la infraestructura pues es algo muy importante para eso y también para la parte de la ciudad porque cuando hay una buena infraestructura en una ciudad pues hay mejor transporte porque podemos tener nuevas alternativas que nos afecten que nos afecten al bolsillo, que nos disminuyan al bolsillo y que nos disminuyan el daño ambiental que causa. Cambiar, digamos, la energía eléctrica que utilizamos por nuevas infraestructuras grandes como paneles solares, entre otras cosas, y trenes, etcétera. Seguimos con la siguiente observación, también que la economía. Economía. Diría yo que para hacer una ciudad sostenible lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que debemos pensar en nosotros es cómo contribuir. Lo segundo, pensar en los demás que ayuden a contribuir a ese aspecto sostenible. Pero algo, de todos esos son muy importantes, pero algo que se volvió material o se volvió algo principal en la economía. Que, que sabemos con tener todas las ideas, tener todos los recursos y no tenemos dinero para hacerlo. Entonces, para hacer una ciudad sostenible tenemos que tener una base económica muy importante, una base económica, un dinero o sí, un buen recurso para poder contribuir y poder hacer las muchas cosas que queremos hacer para hacer una sociedad sostenible. Pero tenemos que saber manejar los recursos. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Eso sería, digamos, uno de los conceptos o una de las ideas principales para convertir una ciudad como sostenible. Ahora, pensemos en Sogamoso. Para que Sogamoso sea una ciudad sostenible, en la parte ambiental, es muy complicado, pero sí se puede lograr. Tendríamos que cambiar muchas empresas, pero para que esas empresas dejen de generar empleo, dejen de generar la economía, tenemos que pensar que si la quitamos, generar otro aspecto de vida que nos contribuya económicamente también. Porque si cerramos todas las empresas que nos contaminan, no vamos a ver mucha gente desempleada que la que produce o la que genera empleo en la ciudad como tal. En la parte social y cultural, eso viene desde los colegios, entonces diría, en Sogamoso pues se contribuiría más para sí, un aspecto más de recreación que no solo influye a los niños, sino a los adultos, de cómo ser ciudadanos mejores, de cómo tener nuestra cultura personal y familiar. Y la parte de la educación siempre viene del gobierno, porque los ricos que pueden estudiar son muy pocos, y como sabemos a nivel nacional o como sabemos en una ciudad o en un pueblo, los ricos que estudian son muy pocos y los pobres pues somos los bastantes que dependemos de un alcalde, dependemos del gobierno que nos dé la educación gratuita. Entonces sería un aspecto muy, muy, muy importante. Sería en este caso hacer nuevos colegios, megacolegios, que en su famoso ya hay 2 megacolegios, que gracias a la gestión de los alcaldes que han venido en los últimos años, pues han mejorado muchísimo y nos contribuyen en una ciudad. Ya hay personas más estudiando, hay más cupo para más personas. En la parte de la salud, Sogamoso cuenta con 2, 3, 4 hospitales, en los cuales pues lo normal Café Salud, que ya se llama Midemás, está la nueva EPS, pero entonces todas ellas son malas prácticamente, no prestan el mejor servicio que deben prestar, aunque eso ya viene a nivel nacional, no solo en la ciudad como tal. La parte de infraestructura, para eso Sogamoso tendría que tener gente educada, gente que pueda mandar al exterior a estudiar y que vengan a contribuir en nuestra ciudad para generar nuevas estructuras y nuevas cosas mucho más contribuyentes para nosotros y para el medio ambiente. Y la base económica, pues gracias a Dios, vamos, se puede decir en buenas palabras que es un buen vivir.
en este aspecto pues hay muchos aspectos, hay mucha base económica, sí, se puede decir que hay mucho campo para generar economía, lo que es la agricultura, las grandes empresas. Entonces, vamos a lo que tiene, sí, pues de los habitantes que tiene, se puede decir como un 10-15% que están desempleados, pero la mayoría sí hay una buena base económica. Entonces, se podría, digamos, cambiando todos esos aspectos y mejorando cada cosa, podríamos mejorar la economía para que Sogamoso pues contribuya. Y lo más, bueno, y lo más que nos tiene como tema indicado que es la sostenibilidad. Para que Sogamoso sea sostenible, eh, cada granito de esta cosa, pero lo más importante, tenemos que saber adaptarnos a los cambios y a los cambios climáticos, a los cambios económicos, etcétera. Y para eso, pues eso va con el tiempo. En el momento de arrancar, a medida que, sí, se puede decir como cuando uno estudia, a medida que usted inicia, pues ya le va cogiendo como el procedimiento y la idea es nunca bajarse de ese procedimiento, bajarse de ese nivel, sino seguir subiendo. Aunque es muy complicado, pero puede que no sea un gran obstáculo. Bueno, siguiendo con el tema, seguimos acá. Chum, 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 chum. Entonces seguimos con nuestro otro documento, que es la otra parte. Sogamoso, ¿se acuerda una base de datos? ¿Se acuerda lo que yo estudié? Pues me recomendé para el tema. Se puede decir que para volver una ciudad sostenible, pues tenemos que tener 7 pasos. O, bueno, son los siguientes: reducir y hacer circulares y no contaminantes y los flujos de materiales. O otorgar espacio a la naturaleza, usar desarrollo compacto y conectado. Cuarto, hacer un lugar recreativo. Quinto, fortalecer las ciudades como centros de bienestar. Sexto, mantener a las personas en el centro del desarrollo. Y séptimo, asegurar una gobernanza participativa. Esto más que todo es individual o una parte más clara. Esta parte ya viene aspectos más técnicos para contribuir en una ciudad sostenible o como queremos en este tema explicar cómo contribuir para que Sogamoso, la ciudad sea una ciudad sostenible. Tenemos que tener en cuenta los 7 aspectos ya nombrados anteriormente. De acuerdo a eso, yo hice un pronóstico más o menos de unos 50 años para que Sogamoso pueda llegar a ser una sociedad sostenible. Eh, puede que para hacer este propósito, digamos, de acuerdo si seguimos todas las pautas, pero no solo de una sola persona, viene en comunidad. Entonces, siendo positivos, más o menos 50 años. Si en 50 años logramos ser una sociedad sostenible, entonces nuestro objetivo, nuestro haciendo positivismo, que sería nuestro procedimiento ya creado, subamos a los 50 años. En el documento entregado, pues, se presentaron varias imágenes en esta diapositiva. Todos son de Sogamoso. Está un proyecto que se iba a hacer para una glorieta en un lugar de Sogamoso que se iba. Sí, si ustedes observan en la imagen, y la infraestructura fue mucho más actualizada. Se iban a hacer, digamos, unos aspectos ambientales, unas zonas verdes, se puede decir, para contribuir en este aspecto ambiental. Se ve el parque principal, que es el Parque La Villa, la iglesia más conocida en la ciudad de Sogamoso. Y pues en este momento cuenta con al frente de la iglesia queda un parque muchísimo muy grande y pues cuenta con varias palmas, varias vegetación y pues eso contribuye de nuestro aspecto como conformar a Sogamoso una ciudad sostenible. Y otra imagen muy interesante es el Museo Sogamoso. Sogamoso cuenta con uno de los únicos museos que existen en el departamento que tiene referencia a los chichas o a las personas indígenas que vivían anteriormente cuando no existía la globalización y esas cosas. Entonces hay un lugar que se llama el museo y pues ahí prácticamente están muchas cosas de los antiguos, de los indígenas que vivían en ese sector, chozas, que hacían, y pues es un aspecto muy interesante que contribuye a que Sogamoso pueda llegar a ser una sociedad sostenible.
Bueno, terminando esta parte, que ya expliqué la positiva que tiene que ver con lo mismo, pues seguimos a un conector, que es el número 3. Y acá terminando esta parte, seguimos al tercer conector, que es el número 3. Bueno, digamos que esto sea otra hoja, esta parte de acá. Y de acuerdo a lo estudiado por los diagramas de flujo, cuando se cambia de página, entonces se coloca otro logotipo. Puede decir que una aparece así. Se coloca el número 3. Quiere decir que por esta parte y por este saldo, o sea, por esta acción y por esta acción llegamos al mismo sitio a la final. ¿Cuál es el mismo sitio que llegamos? Una pequeña, se puede decir, conclusión, de acuerdo a lo propuesto o a lo colocado en presentación. Listo. Esto que vamos haciendo o no siendo sostenible es nuestro hogar. Por lo tanto, tenemos que cada uno de nosotros contribuir de la mejor manera para que su famoso pueda llegar a ser sostenible. Pero antes de todo eso tenemos que aprender algo muy importante, que es saber querer nuestra biodiversidad con corazón. El día en que cada nosotros entendamos qué es ese sentimiento de amar y querer con corazón nuestra diversidad, nuestro planeta, vamos a poder cambiar nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra Colombia en una ciudad sostenible. Cuando entendamos verdaderamente el significado de qué es querer nuestro hábitat. Y con eso, cuando uno quiere algo, lo cuida. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que aprender a amar. Amar lo que tenemos. Porque cuando no lo tengamos, nos vamos a arrepentir de muchos aspectos. Para eso, en el diagrama de flujo, coloqué una imagen, bueno, que Colombia sostenible y más que todo aspecto verde. Porque para ser sostenibles, pues lo más importante es el ambiente, porque de nada nos sirve tener salud, educación, grandes infraestructuras, grande economía, si no tenemos un buen hábitat donde vivir. Porque el ambiente, el hábitat nos puede cambiar en cualquier momento, nos puede destruir nuestro lugar de residencia, etc. Bueno, y con eso llegamos a nuestro fin de exposición, con esa pequeña, se puede decir que conclusión.